cómo hemos sufrido, al interior de la iglesia, también al exterior de la iglesia, con este deleznable asunto de los abusos a menores, por algunos clérigos, hay que decirlo, por algunos, pero ha sido muy grande el sufrimiento de las víctimas, de todo su entorno familiar, de todo su entorno social, y para adentro de la iglesia, por ejemplo, cómo sufrió, cómo padeció el Papa Benedicto XVI. Y de eso hablaremos hoy. No solamente de lo lamentable, de lo que ya sucedió, sino lo que se está haciendo, porque Dios permite sacar de todo mal un bien mayor. Y entonces se ha institucionalizado ya la protección a los abusos a menores dentro de la iglesia y además la atención a las víctimas. Y de eso hablaremos hoy. Me habían pedido desde hace ya muchos años, Roberto, ¿por qué no hablas de este tema? Bueno, pues ya, hoy lo haremos. En efecto, desde hace ya muchos años el público nos lo ha pedido. Roberto, éntrale al tema, habla de esto, es una realidad en la iglesia, los abusos sexuales a menores. Pero me había esperado para hacerlo de una manera que pudiéramos hablar también de las soluciones, o sea, no nada más decir está sucediendo esto, estos son los escándalos, comenzó por destaparse en México, luego en Francia, luego en Estados Unidos, después en Francia. No, hablemos también de lo que se debe resolver y cómo atender a este asunto. Para ello busqué a una gente muy capaz en este tema y me refiero a la maestra Diana Fabiola Hernández Guevara. Ella es psicóloga y ha tomado varios cursos y diplomados sobre este tema, por ejemplo, la educación de la afectividad y la sexualidad en la vida sacerdotal, religiosa y consagrada, entrevista a los agresores sexuales, criterios psicopatológicos de utilidad en el discernimiento vocacional, fundamentos teóricos para la protección del menor, y además en la sede apostólica, en la Universidad Gregoriana de Roma, cursos sobre prevención de abuso, el safeguarding, como le llaman, ¿no? Bienvenida, maestra, muchas gracias. Esto por decir algo de usted. Bueno, además es usted docente en la Universidad Católica Lumen Gentium. Sí, así es. Bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Yo creo que el Papa Benedicto sufría ya mucho esto antes de ser Papa, porque las acusaciones llegaban a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿o no? Así es, sí, efectivamente se empezaba a hablar de eso, llegaba directamente al Vaticano y pues parece ser que ahorita con las prerrogativas del Papa Francisco es cuando se empieza a dar más auge y más se empieza a empujar este tema y se empieza a hablar ya de esta realidad. ¿Qué opina usted si digo que el Papa Benedicto sacudió el árbol para que cayeran los frutos podridos? ¿Sí? Así es, efectivamente, sacudió el árbol. Creo que en su momento fue muy difícil, le tocó la parte más cruel, tal vez, La del escándalo. La del escándalo, efectivamente. Y el Papa Francisco también está siendo a veces muy señalado en ese sentido. ¿Por qué? Porque está hablando con la verdad, está empujando y ha sido a lo mejor desde la parte que a veces empezó a hablar de, por los comentarios que ha hecho o se han abierto en cuestión de querer dar transparencia a esto, a veces también ha sido... Bueno, se ha transgiversado alguna de la información, ¿no? Se ha visto también como recogiendo estos frutos podridos que han caído, los está recogiendo, ¿no? Y esto, pues, está haciendo también que la imagen de la iglesia se vea afectada. Esa es la cuestión, ¿no? Sí, el rostro de la iglesia se ha ensuciado, ¿no? Se ensucia. Por algunos se piensa o se dice con mentira que todos. Sí. De hecho, se pensaría que los abusos están aumentando. Hay un aumento, pero en realidad, si nos ponemos a analizar, lo que pasa es que se están denunciando. Se están denunciando. Ciertamente, los abusos lamentablemente han existido,
Lo que pasa es que antes no se hablaba de ellos. Se está ahorita dando esa apertura. Bueno, ese es otro asunto muy escandaloso también, el encubrimiento. O sea, si no se sabía, ¿es porque se encubría? Se encubría, pero aparte la gente temía hacerlo. Ah, Porque está esta cuestión en donde la víctima, digo, eso lo puedo también decir, en parte de la experiencia que yo llevo en acompañamiento de víctimas, mucho es, no me van a creer. ¿Por qué? Estamos hablando de un ámbito en el que el sacerdote o la figura del sacerdote es vista como la máxima autoridad, como un ejemplo, como algo que no se puede cuestionar. Entonces, eso lo hace muy diferente. Así, sí, ciertamente el tema del abuso es algo muy devastador, es un efecto traumático. Cuando se lleva a cabo por alguien que es el clero, todavía tiene un impacto devastador al doble. Entonces, las personas no se atreven a poner en evidencia a alguien que es la representación de Dios aquí en la tierra. empezando porque en el decálogo que Dios le transmitió a Moisés, uno de los mandamientos es no fornicarás. Y esto es con nadie. Pero eso, aplicado a un menor, es horrible porque además lo daña y lo marca para el resto de su vida. Así Va a es. ser una persona con un trauma o no. Así es la transgresión al sexto mandamiento. Entonces, un menor, estamos hablando de un humano, de un ser que está en desarrollo y que al sufrir este trauma, esta situación, está en una fase de vulnerabilidad en donde es ponerlo con una figura mayor en cuestión de autoridad, en cuestión de otras capacidades ya desarrolladas a nivel cognitivo, de madurez emocional. Bueno, obviamente es en donde, bueno, si yo me expongo como menor, ¿quién me va a creer? Además es alguien superior divinamente hablando. Lo calla el menor y entonces supongo que allí esto años después va a explotar. Así es. Y el haberlo callado lo hace peor, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Obviamente esto va a tener consecuencias importantes a nivel, desde la parte cognitiva, desde la parte de conducta, puede traer alguna afección emocional, algún trastorno psicosexual en la parte sexual, por supuesto, porque es algo que no se habla en su momento, no se trabaja. Pero efectivamente es algo que se cayó por mucho tiempo y ya generalmente de adulto es cuando se van a ver las consecuencias. Digo, desde niños se van a poder manifestar, pero es una bomba que va a explotar seguramente ya en la fase adulta. Maestra, ¿qué sucede en la mente de un clérigo, de un sacerdote, de un obispo? ¿Qué sucede para hacer un acto así? Digo, porque si hay homosexualidad allí, porque es con el mismo sexo, esto ya es una cosa de analizar, pero que sea un menor, ¿qué ocurre en la estructura mental o moral de una persona religiosa que hace eso? ¿Y por qué es tanto, no? Bueno, generalmente habría que ver, bueno, si nos ponemos a revisar la historia de las personas que ejercen este tipo de abuso, son personas que generalmente sufrieron también, fueron víctimas de abuso anteriormente, por lo regular. Entonces es una conducta, estamos hablando que el abuso sexual es el punto o es la consecuencia de una serie de abusos que se sufrieron con anterioridad. Podemos ver que está el abuso de poder, de autoridad, el abuso de conciencia, el abuso que van a generar este abuso sexual. Entonces, ¿qué es abuso de conciencia? El manipular, la posición que tiene él como clérigo, lo pone en un lugar, en una posición superior, en donde no nada más estamos hablando de pequeños, estamos hablando que puede haber personas vulnerables también, mujeres, seminaristas, religiosas, que esto lo van a utilizar a su favor para hacer este abuso de conciencia y ponerlos en una posición en donde se haga esta manipulación y sean propicios a tener un abuso sexual. Entonces, ¿qué lleva a una persona, a un clérigo, tal vez a realizar esta conducta? Ciertas afecciones sí en su personalidad, ciertas características que ya hay una distorsión de la realidad, pero sobre todo este abuso de poder.
¿El abuso de poder es una causal del abuso sexual? Puede ser. Todo abuso sexual, si nos vamos como esta cadenita, un abuso sexual puede iniciar por un abuso de poder. Entonces, antes de ordenarlo sacerdote o antes de recibirlo en el seminario, hay que hacer, ¿cómo se llama? Un discernimiento, un estudio. Habría que hacer, de hecho, en lo que se está haciendo ahorita, como parte de las estrategias, lo que hacemos, por ejemplo, en CEPROME, que es un área en la que... ¿Qué significa CEPROME? CEPROME es un organismo, es un equipo integral de colaboradores de diferentes disciplinas que está buscando ahorita que la iglesia sea un lugar seguro para las personas vulnerables. ¿Y las siglas qué significa? Centro de Investigación para la Prevención del Abuso a Menores. Suena muy bien. Centro de Investigación para prevención de abuso a menores. CEPROME también, o sea, CEPROME ha venido a ser la solución en la iglesia de este problema. Sí, sí, porque parte de lo que hace es justo, buscar técnicas de prevención, como puede ser la formación continua, el dar esta capacitación o formación en los seminarios, en donde se dé a conocer qué parte, por ejemplo, a los formadores, para valga la redundancia, a los que están encargados de dar esta línea a las personas que están iniciando, a los seminaristas que ingresan en los primeros semestres, el hablar de lo que es el abuso sexual, el abuso de poder, el abuso de autoridad, e indicarle las posibles consecuencias, ¿no? Es la formación continua, el hacer evaluaciones psicodiagnósticas, aplicación de algunas pruebas, y antes de que ingresen al seminario, ahí entramos nosotros como psicólogos, y ver el perfil que tienen, y ver si ciertas características pudiesen detonar que esa persona pudiese ser tendiente a ser una persona que ejerce el abuso, por ejemplo. Yo recuerdo al Papa Benedicto XVI, pontificando él todavía, en la desesperación, ¿no?, por resolver esto, el Papa dijo, hay que hacer un perfil psicológico a todo candidato al seminario para ver que no sea un homosexual, porque si lo es, no puede ingresar al seminario. Y se le vino medio mundo encima, sobre todo la comunidad de personas homosexuales, ¿no?, que dijeron, ¿y por qué no? O sea, y dijeron, no todo homosexual es un pedófilo. Y pensé, tienen toda la razón. Así es. La homosexualidad, digo, justamente el CEPROME es un centro de investigación y se están realizando investigaciones, hay muchos estudios, o se están realizando estudios, no específicamente en CEPROME, pero sí hay estudios en donde se ha determinado que la homosexualidad, o se ha visto, no es un factor determinante de abuso. De que detone un abuso. Ajá. Porque se ha visto, o con base en estudios, las características de un posible agresor. Hay gente que es heterosexual y sin embargo ha abusado. O es de un menor de su mismo sexo, Así además. es. Tiene más que ver con la cuestión de poder, tiene más que ver con esta cuestión de abuso de poder que puede ser, que puede terminar en un abuso sexual. O sea, es una cosa muy oscura, ¿no? Son telarañas en la mente, tinieblas en las emociones, lo que provoca esto. Tengo que hacer una pausa. Concéntrese porque tengo que preguntarle muchas cosas, ¿no? Y conocer más del problema y también pues, saber lo que se está haciendo. Gracias a Dios, pues ya tenemos CEPROME. ¿Me repite lo que significan las siglas? Centro de Investigación para la Prevención de Abuso a Menores. ¿Una pausa? Claro. Volvemos con más de pues, los abusos en la iglesia. En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología,
Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia. Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría y crece en el conocimiento de la fe. Informes e inscripciones al 55 56 55 5003 o en www.universidadcatólica.edu.mx. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, cirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx.